Ok, entonces, hoy vamos a ver los dos temas que nos falta de sexto, que es hidatidosis e himenolepiasis, ¿ok? Entonces, continuamos con el filum Platelminto. Estábamos hablando de los cestos y dentro de los cestos habíamos visto que en Venezuela lo que hay es Taenia solium y Taenia saginata, el género Echinococcus, que dentro de los esquemáticos de este grupo son Echinococcus granulosos y Echinococcus multiloculares, e Hymenelepis nana e Hymenelepis diminuta, que la vamos a ver hoy también, ¿ok? Entonces, la hidatidosis es una zoonosis. Una zoonosis porque es una enfermedad de animales. Su hospedador definitivo es el perro, o sea que realmente la enfermedad que se llamaría, por ser el género Echinococcus, se llamaría equinococosis, ocurre es en los perros, ¿ok? En el humano no ocurre porque no está el adulto. En el humano solamente están las formas larvarias, por ende, en el humano se llama quiste hidatídico o hidatidosis. ¿Ok? Existen muchísimos agentes causales, o sea, muchas especies de Echinococcus. Las internacionalmente más reconocidas, porque son las más comunes a nivel mundial, son Echinococcus granulosus y Echinococcus multilocularis. Sin embargo, y esos son como los dos ejemplares que caracterizan los dos tipos de hidatidosis que nos pueden dar, ¿ok? Ahora, dentro del multilocularis, o lo que llamaríamos el complejo Echinococcus multilocularis, que es más que todo como para expresar que clínicamente son iguales, en Venezuela lo que hay sería Echinococcus oligartus o Echinococcus vogeli. ¿Ok? Entonces, son de alta endemicidad en algunos países, más de 20% en países como Alaska, Canadá, Europa, en Turquía, en el cercano y Medio Oriente, Rusia, Mongolia, Marruecos, Argelia, Tunisia. O sea, fíjense que hay muchos países en África, muchos países en Asia y en Europa. En Latinoamérica, principalmente en Argentina, en Uruguay y el sur de Brasil. Y bueno, tiene un poco menor endemicidad, pero que también está presente en países del sureste asiático, y Europa, o sea, en Estados Unidos, Escandinavia, Gran Bretaña, este, en Asia, en Afganistán, Pakistán, en India, China, Japón. En países como Venezuela y Colombia son casos esporádicos, es decir, que la prevalencia es bastante baja, ¿ok? Lo cual no significa que no haya. Hay, pero hay poca transmisión al humano. Entonces, es principalmente una patología de ganado bovino, o sea, en zonas rurales en donde afecta a ganado bovino y ovino o porcino, que estén cercanos a mataderos, porque lo que ocurre es que el perro esté en estrecho contacto con estos hospedadores intermediarios para que los alimenten con las vísceras de esos animales. Y eso hace entonces que estos animales que pastan, pues consuman el huevo de Echinococcus cuando el perro defeca en esas gramíneas, ¿ok? En el pasto. Entonces, el agente causal, o sea, el primordial, el más conocido a nivel internacional, el que mejor describe lo que es una hidatidosis, es Echinococcus granulosus, ¿ok? Entonces, mide más o menos de 2 a 11 milímetros el adulto, vive más o menos 5 a 29 meses, pero en su hospedador definitivo, que dijimos que eran perros y caninos salvajes, canes salvajes, que solamente poseía 3 proglótides, que lo nombramos en la clase pasada, o sea que tiene el Scolex, un proglótide inmaduro, un proglótide maduro y un proglótide grávido. Y el Scolex va a tener un rostelo con su doble fila de ganchos y sus 4 ventosas, igual que el resto de los cestos. Ese Echinococcus granuloso, pues bueno, que va a estar en el hospedador definitivo, su forma parasitaria de eliminación en el hospedador definitivo va a ser un huevo, ¿ok? Esos huevos son esféricos, se parecen mucho a los de Tenia, pero no están en el humano, sino en las heces del perro. No están en las heces del humano, sino en las heces del perro. Sobreviven en suelos húmedos y aguas poco profundas, resisten temperaturas hasta de -1 grado centígrado, resisten también un calor importante, o sea, desecación, y 10 a 20% sobreviven incluso la desinfección con productos usuales de los que se utilizan para desinfectar.
Este Echinococcus granulosus, en su forma larvaria, se diagnostica en una cosa que se llama arenilla hidatídica, que es el líquido que está dentro de, el quiste, ¿ok? Y en su interior va a haber la forma parasitaria infectante, van a ser los protoescólices que están dentro del quiste hidatídico. Esa es la forma parasitaria infectante para el hospedador definitivo. Va a tener un ciclo evolutivo sexual en el hospedador definitivo. Dijimos que eran hermafroditas, que la reproducción es sexual, que tiende a haber más de uno y que ellos funcionan uno como macho y uno como hembra, pero que si hubiera uno solo, ellos se pueden autofecundar. Y van a tener además una fase asexual en el hospedador intermediario que les permite replicarse. ¿Ok? Entonces, su ciclo evolutivo ocurre, o sea, ignoren esta parte de acá, que el humano es un hospedador accidental. Normalmente entonces dijimos que el hospedador definitivo está en perros y caninos salvajes. Esos perros van a tener al adulto que va a excretar huevos. Esos huevos contaminan la tierra y las ovejas, carneros, cabras, ese tipo de animales ingieren el pasto contaminado con los huevos y en el intestino de este animal se va a liberar la oncósfera o embrión hexacanto que se va a ir hacia hígado principalmente, pero también puede ser pulmón, sistema nervioso central, algunas otras partes, puede ir a múltiples lugares, pero lo más común es que se quede en hígado, los sitios más comunes son hígado y pulmón. Y dentro de este embrión execanto, dentro de ese hígado y ese pulmón o cualquier otro tejido que infecte, va a formar lo que se llama un quiste hidatídico, es decir, una membrana externa que en su interior tiene capas germinativas y principalmente, lo más importante de todo, va a tener los protoescólices, que son la forma parasitaria infectante para el hospedador definitivo. ¿Cómo? Pues bueno, cuando este animal se alimenta, en los mataderos, por ejemplo, o en la naturaleza, este animal muere y las vísceras son utilizadas crudas para alimentar al animal, al perro. El perro va a ingerir entonces esos quistes hidatídicos que en su interior tienen los protoescólices y van a formar entonces dentro del perro, en el intestino, directamente un escólice o sea, se va a evaginar y ese escólice se adhiere a la pared del intestino delgado, de Juno ileum, y formar lo que son los adultos que ya nombramos que que estaban en el intestino del perro. ¿Ok? Entonces, la patología que nos interesa no es la que se produce en el hospedador definitivo. Ahora, eso sí, si yo pregunto ciclo biológico, la respuesta siempre va a ser relacionada con el hospedador definitivo y el hospedador intermediario. Ahora, el humano va a ser un hospedador accidental. ¿Qué significa eso? Que accidente heces de un perro infectado y ese puede ser un perro doméstico, como puede ser un perro salvaje, porque en Venezuela los casos que se han descrito más recientemente son, por ejemplo, en pacientes Yanomamis, que tienen contacto más con animales salvajes que con perros como tal. Entonces, cuando el humano ingiere el huevo, ese huevo va a entrar al tubo digestivo y con los ácidos biliares, pues bueno, se va a debilitar la oncósfera hasta que cuando llega el duodeno se rompe y sale el embrión hexacanto. Y ese embrión hexacanto va a generar, em, eh, el embr- eh, a partir del embrión hexacanto se forman los quistes, ¿ok? Entonces, ese embrión hexacanto va a perforar la pared intestinal, va a entrar, va a ir hasta los capilares venosos y arteriales, de ahí va a ir por las mesentéricas y vena porta hasta el hígado, del hígado a cava inferior, a corazón derecho, eh, o sea, aurícula, ventrículo, va a ir a pulmones y después de pulmones va a corazón izquierdo y después a la circulación general. Entonces, como el primer lugar donde llegan es al hígado, lo más común es que cuando llega a hígado se forme un quiste hidatídico en el hígado. El segundo lugar en frecuencia va a ser pulmón, ¿ok? Y después el tercer lugar en frecuencia, cualquier otro lugar del cuerpo donde se pueda localizar porque no haya sido atrapado en ninguno, ni en hígado ni en pulmón. Entonces, ¿cuál es la patología que produce en el humano? Dijimos que en el humano se llamaba hidatidosis porque es el quiste hidatídico lo que produce la enfermedad, ¿ok? Entonces se puede llamar quiste hidatídico o se puede llamar hidatidosis la enfermedad en el humano.
La patología va a depender, uno, del órgano afectado, es decir, va a ser distinto si afecta el hígado o va a ser distinto si afecta pulmones. Y después, la severidad de la enfermedad o la presencia de los síntomas son proporcionales al tamaño del quiste en el órgano que está afectando. Entonces, ese quiste diatídico es consecuencia de la presión que ejerce, o los síntomas son consecuencia de la presión que ejerce el quiste en los tejidos durante su crecimiento. Y eso va a variar geográficamente dependiendo de la especie involucrada. em, eh, Va a crecer lentamente o crecer un poco más rápido. El promedio normal de lo que crece un quiste hiatídico por Echinococcus granulosus es más o menos 1 centímetro por año, lo cual significa que para llegar a ser una masa de 10 centímetros requiere que pasen 10 años de evolución de la enfermedad. ¿Ok? Y evidentemente que si yo tengo un parásito que me está ocupando solamente 1 centímetro del pulmón o 1 centímetro del hígado, el paciente tiende a ser asintomático. Mientras que si ocupa 10 centímetros del pulmón o 10 centímetros del hígado, ya estamos hablando de una enfermedad, de una lesión ocupante de espacio que produce sintomatología porque puede comprimir alguno de las partes del tejido. ¿Ok? Entonces, como decíamos, la localización más común del equinococcus granuloso es el hígado. 52 a 77% de los casos siempre están en hígado. El segundo lugar más común es pulmón, que está más o menos entre 9 y 44% de los casos, y el resto de los tejidos, pues fíjense que es menos del 5%, ¿ok? Puede estar en vaso, puede estar en músculo, puede estar en tejido conjuntivo, puede estar en el sistema nervioso central, y tenemos que 1/3 de los casos son de presentación mixta, ¿ok? Un 34, 33, 34%, ¿ok? Lo cual significa que es personas que puedan tener, por ejemplo, un quiste diatídico en hígado y que simultáneamente tuvieran un quiste diatídico en pulmón o en cualquier otra parte del cuerpo. Las manifestaciones clínicas. Lo primero, antes de entrar en las manifestaciones clínicas, es que quiero que vean estas dos fotografías que están acá, ¿ok? Esto que está acá es una lesión quística unilocular, es decir, hay un solo quiste que ocupa los 10 centímetros del tejido o más, ¿sí? Mientras que esta otra que ustedes ven acá, que es un corte histológico, o sea, una autopsia o una evaluación histológica de una pieza retirada por cirugía, fíjense que son múltiples huecos un poquito más chiquitos, ¿ok? Entonces hay dos formas de presentación. Una es unilocular y otra es multilocular, ¿ok? O alveolar. Alveolar porque tiene muchos huequitos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Uno es, o sea, que tenemos dos presentaciones clínicas. Esta la representa el Echinococcus granulosus y esta otra de aquí abajo la representa el Echinococcus multilocularis, que en Venezuela lo vamos a llamar Echinococcus vogeli o Echinococcus oligartus. ¿Ok? Entonces, indiferentemente de que sea unilocular, es decir, una sola lesión quística, una lesión quística única, o que sean lesiones quísticas pequeñas múltiples ocupando mucho espacio en el hígado, la presentación clínica va a ser relativamente similar porque igual va a ser una lesión ocupante de espacio. ¿Cuál sería la diferencia? Este, que es unilocular, va a tener una capa externa que lo separa del tejido circundante donde él se localice, que en este caso es hígado, pero estuviera donde estuviese, tiene una capa externa fibrótica que le permite, o sea, permite que se pueda separar del tejido, ¿ok? A diferencia de cuando se presenta en su presentación alveolar, donde lo que tiene es como un racimo de uvas, en donde no hay una pared quística que separe el tejido hepático, en este caso, podría haber sido pulmonar o cualquier otro, el tejido hepático de los quistes como tales que está produciendo el parásito. ¿Ok? Entonces, esto la única diferencia real que tiene es que el procedimiento quirúrgico es distinto. Más allá de eso, igual son lesiones ocupantes de espacio que comprimen vasos ya vamos a ver. Entonces, la presentación clínica más común es que esté en el lóbulo derecho más frecuentemente, ¿ok? La mayoría de los casos evidentemente son asintomáticos, particularmente en el periodo inicial en donde son quistes pequeños que van a ir creciendo poco a poco, ¿ok? Los síntomas van a ser un abdomen distendido, porque evidentemente que si tengo un globo metido en el hígado
de 10 centímetros de diámetro, pues evidentemente que voy a tener un abdomen que me está ocupando 10 centímetros más de lo que debería, ¿ok? Y se palpa, por esa misma razón, se palpa una masa palpable en el cuadrante superior derecho, donde está el hígado del abdomen, que puede representar simplemente verse como hepatomegalia o que uno palpe directamente la masa del quiste hidatídico como tal, ¿ok? Dependiendo de cuán superficial esté o no. Por supuesto, entonces la clínica va a ser sobre todo, esto es un signo, sentir la masa palpable cuando hacemos la palpación pero el paciente lo que refiere es sensación de peso en hipocondrio derecho, en el abdomen, porque tiene como que dijéramos una bolsa de agua en el intestino. Deme un segundo que... Ok, continuamos. Discúlpeme que tenía que arreglar algo. Ok, entonces, sensación de peso en el cuadrante superior derecho del abdomen. Y si hiciéramos evaluaciones clínicas, pues lo que vamos a ver es, si ponemos un estetoscopio aquí en el abdomen del paciente, vamos a ver el signo de Acosta-Ortiz, que significa que los sonidos del corazón se transmiten por este líquido al hígado, ¿ok? Y entonces, pues bueno, pues oímos el ruido del corazón en el hígado. Va a tener también, por supuesto, un signo de la oleada si tocamos directamente el quiste. Pero principalmente es ese, o sea, el signo de Acosta-Ortiz, que significa que hay algo líquido en el hígado que permite que el sonido del corazón se transmita a donde está el hígado por el agua que contiene este quiste hidatídico. ¿Ok? ¿Cuáles serían las complicaciones de este quiste? Pues las más graves de todas y la que realmente importa es la ruptura del quiste hidatídico. ¿Por qué? Porque si este quiste hidatídico se rompe, y entra en contacto con el tejido circundante, ese líquido es altamente antigénico y puede producir shock anafiláctico. ¿Ok? Secundariamente, también lo otro que podría ocurrir es que hubiera una sobreinfección bacteriana en el lugar donde esté el quiste, pero no es lo más común. ¿Ok? Ajá. Si el quiste estuviera localizado a nivel pulmonar, que dijimos que era la segunda presentación más común, fíjense que hacemos una rayos X y vemos esta lesión quística o lesión ocupante de espacio en este pulmón derecho del paciente. ¿Ok? La mayoría de los pacientes es asintomático, particularmente cuando lo que hay es una lesión pequeña que va a ir creciendo poco a poco para alcanzar este tamaño donde tiene aproximadamente 8 a 10 centímetros de diámetro, tienen que haber pasado 8 a 10 años. Entonces, la mayoría de los casos son asintomáticos, pero el paciente podría presentar adicionalmente, o cuando comienza a presentar síntomas, comienza a presentar dolor torácico, podría haber fiebre, tos, disnea, asociados a pequeñas liberaciones de líquido de ese quiste hidatídico hacia el tejido, o por la lesión ocupante de espacio. Si se rompen hacia los bronquios, eh, hay una cosa que se llama vómica, en donde se liberaría todo el contenido del líquido de este quiste hacia los bronquios o buena cantidad, y eso haría que más bien disminuyera el tamaño del quiste y podría hasta curarse el paciente o posteriormente que vuelva a empezar a crecer, porque todo esto caería en el árbol bronquial y lo botaríamos por las vías respiratorias hacia la boca. ¿Ok? En ese caso, pues bueno, como está saliendo del cuerpo, no produciría shock anafiláctico, excepto que hubiera un espacio entre el lugar donde se rompe hacia los bronquios y el quiste y que tuviera contacto con el tejido. Entonces, bueno, esa expulsión de ese líquido del quiste hidatídico es lo que llamamos vómica con B pequeña. Eh, el paciente cuando presenta eso también puede tener algo de hemoptisis con salida de sangre junto con vómica, o pequeñas salidas de sangre si el orificio es muy pequeño. Cuando hacemos el examen físico de pulmonar, vamos a ver que puede haber matidez a la percusión torácica en el lugar donde se encuentra el líquido, ¿ok? O donde se encuentra la lesión quística, el quiste hidatídico.
¿Qué complicaciones podría tener? Pues las mismas de las que acabamos de hablar con el hígado, que podría ser que se rompa el quiste hidatídico y produzca shock anafiláctico, o que haya una sobreinfección bacteriana. Y bueno, esa sobreinfección bacteriana podría cursar con abscesos o con empiema, o que entrara aire por esa ruptura hacia los bronquios, terminara entrando aire a alguna parte del tórax y que produjera neumotórax si se rompe hacia la pleura. Podría haber, como le dijimos, reacciones alérgicas, shock anafiláctico y formación secundaria de un quiste hidatídico adyacente, por ejemplo, en pleura o en otras partes del pulmón. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hidatidosis? Pues principalmente hay que sospecharlo y mandar a hacer exámenes imagenológicos. Vamos a mandar a hacer, puede ser un ecosonograma. Si es pulmonar, pues podríamos mandar a hacer unos rayos X de tórax y vemos esta lesión quística. Si fuera hepático, normalmente uno tiende a hacer un ecosonograma abdominal y ver la lesión quística, que en este caso estamos viendo una lesión unilocular. También podemos mandar a hacer una tomografía de abdomen e igualmente vamos a ver la lesión quística, que puede ser única o que fuera alveolar porque que hubiera muchos circulitos oscuros, y la parte oscura representa es que ya no es el tejido hepático como esto blanco que ustedes están viendo acá, sino el quiste hidatídico como tal que tiene en su interior líquido, ¿ok? Em, Ahora, el diagnóstico definitivo, que vendría a ser cómo se hace cómo corroboramos que el paciente tiene una hidatidosis, tendríamos que tomar suero del paciente, es decir, tomar sangre, separarla por centrifugación y al suero, que le quitamos todas las partes formes donde quedan, todas las células y dejamos solo donde estarían los anticuerpos y los antígenos, vamos entonces a hacer una inmunoelectroforesis con un antígeno purificado que se llama de Echinococcus, que se llama AR5, y eso nos permite hacer un diagnóstico específico de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo migra hacia la positividad el antígeno. Puedo hacer también un inmunoblot o ELISA para hacer diagnóstico, pero sería más para buscar anticuerpos. ¿Ok? Entonces, inmunoelectroforesis buscando antígeno o inmunoblot o ELISA para buscar anticuerpos. El tratamiento de la hidatidosis es básicamente quirúrgico, ¿ok? Pero como el paciente puede hacer em, shock anafiláctico por lo antigénico, o sea, por lo gran alergénico que es el líquido que está dentro de estos quistes, y a veces además hay localizaciones que son inoperables, a veces lo que se hace es tratamiento primero con albendazol para tratar de que se eliminen los protoscólices que están dentro de este quiste, y después se hace un procedimiento quirúrgico que normalmente hay varios tipos, pero normalmente lo que se hace es abrir y esperar a que este quiste hidatídico salga casi solo para no romperlo por las diferencias, creando un ambiente de menor presión afuera para que el quiste hidatídico salga solo. ¿Ok? Ahora, cuando el quiste hidatídico ya no es unilocular, sino que más bien es alveolar y que no tiene pared quística, en esos casos hay que hacer una recesión quirúrgica de toda la pieza contaminada con este parásito. Y normalmente, bueno, pues se hace Doctor, una sal- pregunta. Sí, dígame. ¿Es posible que unos quistes que sean multiloculares se vuelvan uno unilocular de lo grandes que se vuelven? No, ellos nunca se unen porque están divididos. De hecho, ellos son como uno hijo del otro. Ok, Son quistes pequeños, que es como que si tuvieran fisuras chiquiticas que hacen que se forme un quiste hijo adyacente. Y entonces van haciendo como un racimo de uva y la forma de crecer es en forma de racimo de uva. ¿Ok? gracias. Ok. ¿Cómo hacemos el control de esta enfermedad? Primero que nada, pues bueno, por supuesto, educación para la salud en los grupos de riesgo, que evidentemente van a ser las personas relacionadas con la cría de ganado bovino u ovino. ¿Ok? Buena higiene personal, adecuada inspección de mataderos, tratamiento periódico de perros con praziquantel para que ellos, que son los que tienen al adulto, eliminarles el adulto y no alimentar a los perros con vísceras crudas de animales. ¿Ok?
Y el principal de todos estos, evidentemente, que tratar a los perros que estén infectados y no alimentar, particularmente no alimentar a los animales con vísceras crudas de animales de los mataderos, ¿ok? Que vendría a ser la forma parasitaria infectante del hospedador definitivo. Y así terminamos la primera parte de la clase, que es hidatidosis, ¿ok? Y vamos a